Antonio Ferrufino desde Cochabamba. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, gracias por el contacto. Un gusto estar en Radio Centro, Grupo Centro. Bien, indudablemente que la expectativa y la principal atención de la ciudadanía, no solo en el país, sino también en el mundo, está centrada en los acontecimientos posteriores a la detención de Nicolás Maduro, el presidente venezolano que ya está en los Estados Unidos y hoy va a comparecer precisamente ante autoridades judiciales de ese país. ¿Cuál es su criterio respecto de este tema que hace precisamente a un recambio, una reconfiguración, podríamos decir, del espectro político no solo en Latinoamérica, sino también en parte del mundo? Sí, efectivamente, esto tiene repercusiones, como bien dices, no solo en Venezuela y en Latinoamérica, sino en todo el mundo, porque ahora esto confirma que el orden internacional basado en reglas ya no vale, ya no es lo que rige. Confirma, lo digo porque ya habían varios hechos que iban en esa misma línea, ¿no? Sobre todo desde que Donald Trump está en el gobierno y adopta una política en la que sin ningún reparo y sin ningún remordimiento anuncia que va a hacer prevalecer sus intereses nacionales sobre los de cualquier otro país y sobre el mismo sistema internacional basado en reglas. Es decir, no importa ya que diga la Carta de las Naciones Unidas, no importa si se van a violar tal vez algunos derechos o se va a incluso a vulnerar la integridad territorial de un país, sino lo que importa es que se hagan prevalecer los intereses de Estados Unidos. Y lo dice además abiertamente que es por el petróleo. Y esto es nuevo, esto no era así hace algunos años, cuando si bien Estados Unidos también tenía una política en la que prevalecían sus intereses y hacía intervenciones militares, el discurso era disimulado, el discurso era por la democracia, por la estabilidad política, por la lucha contra el terrorismo, que fue durante muchos años la consigna. Entonces ahora ya es desembosado, ya no hay disimulo, es una nueva fase del imperialismo y estamos en un nuevo momento del orden internacional que hay que entenderlo, porque además esto implica esferas de influencia, ¿no? Priman, además de las esferas de influencia, el poder y los intereses geoestratégicos. Entonces, Estados Unidos dice, América Latina, todo el hemisferio occidental, es el área donde yo hago y deshago, ¿no? Y efectivamente está dando la señal de que esto es así y es un tema que no solo es el petróleo, es también la señal geopolítica frente a los países de la región de que tienen que portarse en la línea de los intereses de Estados Unidos para que les vaya bien. Y eso es lo que tenemos que entender desde Bolivia, creo. Es importante leer esta nueva configuración para poder adaptarnos, ¿no? No creo, no aconsejo enfrentarse, no sería lo más inteligente adoptar una política en la que criticamos, nos oponemos y condenamos lo que está pasando, porque por más que no nos guste, esto es una realidad que no va a cambiar porque Bolivia lo diga. Entonces lo que hay que hacer es ver con pragmatismo, con realismo esto que está pasando y adoptar una política que se adapte, que saque provecho en función de nuestros intereses, porque lo que están haciendo allá en Estados Unidos y además también lo hacen las grandes potencias como Rusia y como China, es priorizar sus intereses. Entonces, nosotros también tenemos que hacer eso. Bolivia tiene que priorizar sus intereses y eso quiere decir que tenemos que adoptar una política de acercamiento que saque oportunidades y creo que el gobierno de Rodrigo Paz está entendiendo eso. Ya hay un acercamiento con Estados Unidos y bueno, esperemos que continúe y que no nos expongamos como lo ha hecho Venezuela a presiones económicas e incluso militares. Ahora, Andrés,
En este contexto, habría que tomar en cuenta quizás el precedente del siglo pasado, donde la detención de Noriega, también otro dictador en Panamá, también causó revuelo y el gobierno de los Estados Unidos decidió también hacer una intervención para la detención de ese personaje. Exactamente, ese es el antecedente más parecido a lo que hemos visto en los últimos días, cuando Estados Unidos también fue detrás del dictador Noriega, vinculado al narcotráfico, y lo extrajo de su territorio para rendir cuentas ante la justicia estadounidense. Eso efectivamente ha ocurrido. Pero era un contexto diferente en el sentido de que era la Guerra Fría, la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde también obviamente habían ciertas condiciones que no son las mismas que suceden actualmente. Entonces el contexto era otro, la política y la economía también se manejaba de manera diferente. Y eso nos hace o nos tiene que llevar a hacer un análisis diferenciado, ¿no? En cuanto a cuál es la pugna ahora por el poder. Antes era también ideológica, es decir, era capitalismo contra comunismo o socialismo, pero ahora ya no hay eso, ¿no? Ahora básicamente Estados Unidos se aparta un poco de lo que había defendido durante muchos años, que era el libre comercio, aplica aranceles, adopta políticas muy proteccionistas, y es una nueva forma de aplicar el modelo económico que es un nacional capitalismo, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que lo de Noriega sea muy diferente a lo que ha sucedido ahora con Maduro, ¿no? No estamos en una pugna por modelos económicos, pero sí estamos en una pugna por la economía, por el dominio mundial, que se basa principalmente en el ámbito tecnológico. Y para eso se necesitan recursos. Y Estados Unidos está tratando de asegurarse los recursos para su desarrollo y para el mantenimiento de su hegemonía política. Entonces, para eso necesita controlar el hemisferio occidental, su patio trasero, entre comillas, y la señal es también hacia China, es también hacia Rusia, ¿no? Aquí mando yo y no voy a permitir que nadie más se entrometa. Como también Rusia seguramente va a empezar a aplicar las mismas políticas en Eurasia, ya lo está haciendo con el avance sobre Ucrania, y China en el Asia-Pacífico, aunque ahí sí pueden haber algunos roces con Estados Unidos porque existen todavía intereses muy fuertes de Estados Unidos en Taiwán y en el Asia-Pacífico en general. Entonces, bueno, es un nuevo mundo, es una nueva forma en la que se está desarrollando esto. El imperialismo es ahora totalmente desembosado, ya no hay disimulo y tenemos que entender eso, ¿no? Hay que comprender eso sin apasionamientos, ideologías, moralismos, ¿no? De manera fría y realista para llegar a hacer una prioridad de nuestros intereses. Entonces el tema va aparejado a la economía y también a la política y seguramente estos efectos tendrán que causar también preocupación en otros regímenes donde estaban alineados, es cierto, bajo ese dominio, ahora seguramente también comienzan a sentir algún tipo de preocupación. Correcto. Se dice, y es cierto, que todas estas medidas también van dirigidas en contra de Cuba, ¿no? De manera indirecta. Por ejemplo, porque Cuba depende económicamente de Venezuela, sobre todo de su petróleo, y al tener Estados Unidos el control de la producción de petróleo, de los puertos, de la infraestructura petrolífera venezolana, entonces también impacta en Cuba, porque ahora ya no le va a llegar el petróleo a Cuba, que además está en una situación económica difícil, muy compleja, y el golpe que se da a Venezuela también impacta en Cuba y también tiene una intencionalidad muy clara en términos geopolíticos de asegurar las inversiones y el desarrollo que tiene Estados Unidos en Guyana, que es el país que está al lado de Venezuela y donde Estados Unidos tiene muchas inversiones y están bombeando muchísimo petróleo. Entonces, la movida
no es solo el petróleo en sí, ¿no? Es también afectar a otros países, es dar una señal a todo el continente de poder y al mundo de que Estados Unidos ha vuelto sobre su esfera de influencia, que es América Latina. Queremos agradecer la gentileza que ha tenido con nuestro medio Andrés Guzmán. Él es economista y diplomático boliviano a propósito de la situación que se presenta después de la detención y el traslado de Nicolás Maduro a los Estados Unidos, donde será juzgado por temas que no tienen que ver precisamente con situaciones políticas, económicas, sino más bien con otro tipo de actividades. Gracias, Andrés, y en cualquier momento estaremos nuevamente buscando contacto para conocer más detalles sobre la actualidad económica y política del país y del mundo. Ha sido muy gentil. Buen día. Claro que sí, muchas gracias, un gusto en Radio Centro. Hasta luego.